Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto aquí en Conversando la Noche charlar con protagonistas de la actividad social, cultural, a veces empresarial, política. Siempre vamos navegando, digamos, en las distintas actividades, tratando de conocer mejor a personas que son notorias por su talento, capacidad, por su trayectoria. Hoy tengo el gusto de traer a un colega que admiro personalmente mucho, que respeto mucho y que hace un gran trabajo cultural hace muchos años. Vamos a presentar primero su semblanza, hablamos del profesor Carlos Rubén Ojeda y después comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Carlos Rubén Ojeda, abogado. Nacido en Asunción, es abogado, periodista, sociólogo, historiador y profundo defensor de la cultura paraguaya. Desde los 6 años se vinculó al arte a través de los radioteatros y muy joven se destacó como actor, locutor y conductor en importantes emisoras del país. Participó en el clásico filme La Burrerita de Ipacaraí y fue parte del elenco de la primera telenovela paraguaya emitida por televisión. Egresado con distinción de la Facultad de Derecho de la UNA, también cursó estudios superiores en Brasil, donde obtuvo títulos en periodismo, sociología e historia. Fue profesor en varias universidades, llegando a ocupar el cargo de decano de la Universidad Metropolitana. Desde hace décadas impulsa la difusión del idioma guaraní, la música y la memoria colectiva desde la radio y la televisión, con programas como Ñanembaeté y Reminiscencia, declarados de interés cultural y educativo nacional. Forma parte del plantel permanente de Radio y Televisión Nacional del Paraguay desde 1990 y actualmente continúa ejerciendo la abogacía. Está casado con Porfiria Jiménez y es padre de 3 hijos, Carlos Emanuel, Sara Guadalupe y Rubén de Jesús. Bueno, acá está con nosotros, alguna vez también estuvo como compañero aquí en la radio de tantas emisoras donde pasó. Querido profe, ¿cómo estás? Ella va de Pujarena Caraibari. Ella va, profesor Carlos Rubén Ojeda, llegó más o menos pero a entender, tipo Rubén Darío de Rosa. La alegría inmensa de poder compartir con un gran amigo, por sobre todas las cosas. Uno, a veces los familiares no los elige y tiene cada alhaja en el seno familiar. Pero al amigo se le elige, más con defectos que con virtudes. Y ahí, dentro de ese grupo maravilloso, de la familia más especial, que es la de los amigos, lo tengo al querido Mario, hace muchos años. Getama Roguatá, Getama Roca Api, Jaroca Apibeta, Abetupaña de Yara, el Potama Vive. ¿No es cierto? Tal cual, querido Rubén, porque he recibido testimonios tuyos de solidaridad en momentos difíciles. Cuando estamos con éxito, ganamos el Paraná, mira, todos somos amigos, nos queremos todos, pero he recibido siempre apoyo tuyo en momentos en que tuve mi descenso de la política, que siempre es difícil, algún mensajito, un saludo, por lo menos la atención siempre recibí de tu parte y de muchos colegas, y eso nunca me olvido. Y siempre valoré tu decisión de ir a una vertiente concreta de la comunicación, que es la promoción de nuestros valores culturales. ¿En qué momento dijiste, porque estudiaste en Brasil, por ejemplo, hablas portugués, tenés una vida que ha sido bastante universal, pero ¿en qué momento dijiste, yo me voy a jugar por esto, voy a defender nuestra lengua nativa, nuestra cultura, voy a ser un embajador de Paraná, de la música paraguaya? Desde muy joven te picó ese bichito. Así es, Mario, desde muy joven. Yo tuve la suerte, la gran bendición de Dios, de poder compartir con esa leyenda viviente de la música popular paraguaya, el querido Titito, como le decíamos, Luis Alberto del Paraná, y ni qué decir con Ernesto Báez, Rafael Rojas Doria, César Álvarez Blanco, Emilia Reixhofer, Alejo Vargas, Javier Franco, con esa generación maravillosa de figuras que hacían al teatro popular, la zarzuela, el cine. Compartí con ellos programas muy especiales en radios. Todavía no había televisión cuando eso, en las famosas parrilladas, donde hacíamos trabajo primeramente de presentador para luego ir
ya gerenciando inclusive los shows. Y yo creo que fue algo que a los 5 o 6 años, cuando a través de la relación muy especial que tenía con mi padre, que comencé a amar más que a nada en la vida a nuestra música. Mi padre llegaba del trabajo, Mario, Fray Marcelino Ojeda Guajelén Bapojawi, y teníamos un hermoso combinado, le decían entonces, Sí. tocadisco y radio, y me decía, pongan Radio Nacional. Así mismo. Poníamos Radio Nacional y la silleta, tenía una silleta enfrente a él. Mi padre hablaba muy bien el guaraní, el castellano, ¿verdad? Y me sentaba yo ahí y yo ya sabía, le tenía que traer un vasito de blanca con fernet y guavirami. ¿Verdad? Ese era su... Sí, al llegar del trabajo, sí. Se sentaba primero y dice, vamos a enfriar el cuerpo, pero a calentar el espíritu antes de la ducha. Me sentaba ahí y él me decía, escucha, esa es la voz de Herminio Jiménez con Pucheta Ortega. Grabación de 1928. Se escuchó por primera vez en Vila de Sau, frente al Panteón. O sea, ella era tu instructor. Exactamente. Él fue el primero que me comentó quién hizo Chaco Boreal, quién fue Fernando Fernández Moreno, Las Siete Cabrillas, Mauricio Emiliano. Emiliano Fernández vivió mucho tiempo en la casa de su cuñado, del marido de la hermana mayor de papá en el barrio Recoleta. Ajá. Y me contaba todo, me contaba la historia. Qué maravilla. Y así nació. O sea, tuviste el privilegio de tener un padre que ya te fue formando. Y eso nunca se olvida. Así es. Qué curioso. Mi padre también, de nombre Marcelino, exiliado por cuestiones políticas muchos años. Y ellos, al contrario, cuando se fueron afuera, más abrazaron la música paraguaya. Ese es un fenómeno extraordinario. ¿Verdad? Fue Buenos Aires, ahí estaban todos, en los años 40, 50. Y él cuando vuelve solamente quería escuchar música paraguaya y su único paseo era Jardín de la Cerveza o algún restaurante donde haya show. Gracias a eso yo le vi a Mauricio, Carlos Ocampo, a Conjunto Perurimá, los grandes animadores. En la ya desaparecida Jardín de la Cerveza. Claro, nos llevaba él a Marisa, la Reina Morena de la canción. Yo agradezco hoy, cuando esa me iba medio mala gana, porque yo era rockero, ¿verdad? Sí. Pero digo, gracias papá, que me diste esa amplitud y sobre todo entender la identidad de nuestro pueblo con esos grandes artistas, ¿verdad? Ni qué decir cuando Herminio Jiménez volvió del exilio y vino a estos pasillos a recorrer. Y a Paraná ya lo vi muy ya al final y sí recuerdo ese apoteótico entierro. Cuando llega el avión, se le lleva al municipal, se le vela, todos salimos a la calle a ver ese fenómeno que da la despedida de Paraná. ¿Qué es Paraná para vos como fenómeno cultural? Algo que comparativamente podemos hacerlo es el más grande de los extraordinarios intérpretes y embajadores musicales del Paraguay. No es solo él. Claro. No es solo él. Yo tengo un podio de los, ¿cómo que le dicen hoy? Un podio entre tres de Mojapuje y Mojatres. Luis Alberto del Paraná. Sí. Juan Alfonso Ramírez. Cierto. De los Indios. Y en materia de mujer, Alma María Baezquen con Chinita Montiel compartiendo juntas. Y luego, por supuesto, mención especial para la señora de la canción, que es Betty Figueredo. Paraná, repito, para mí un fenómeno extraordinario. Genio y figura hasta en la sepultura. Paraná, Luis Alberto, a quien hasta hoy en Europa lo idolatran. Vos que ya viajaste sabrás perfectamente bien que hasta ahora en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, en Bélgica, consumen sus discos. Todavía se consume. Ahora nombraste esas grandes figuras también. Paraguay tiene para repartir, ¿verdad? Culturalmente, héroes fabulosos. Nuestro amigo en común, Lobo Martínez, me suele retar a veces porque también me dice, acordate que el trío olímpico se fue antes. Claro. Y ahí estaba Don Eladio. Y bueno, uno no es que idolatra uno para desmeritar a otro. Es importante también lo que hicieron ellos como precursores casi, ¿no? Yo digo lo de Paraná porque lamentablemente cuando se fue el trío olímpico, que fue a invitación del entonces embajador inglés en Paraguay,
Sir George Wellington Drake, ¿verdad?, que se hizo fanático del Paraguay y de su música. Al no calificar ningún atleta dijo, no, Paraguay no puede estar ausente. Eran las Olimpiadas de 1948 en Londres. Entonces, Sir Wellington Drake conformó y peticionó que sea un trío al que le iban a denominar olímpico. Eladio Martínez, Emilio Ayala Báez, Albino Quillones. Y el día que lo presentó el propio Sir Wellington Drake, embajador inglés en Paraguay, en la BBC de Londres, al trío olímpico, dijo: estos señores son del Paraguay y en el cuerpo llevan su hermosa bandera, el pañuelo rojo, la camisa blanca, el pantalón azul y la estrella del escudo son sus corazones. Qué buena historia y qué gusto poder compartir esto con la teleaudiencia. Esto vos lo manejás naturalmente. Obviamente ni te dije yo que íbamos a hablar hoy, pero eres copala repertorio. ¿Lees todo el día? ¿Es lo que todo el día te moviliza? Realmente, mi querido Mario, es algo que está ahí, en el arcón de los recuerdos, y que siempre que alguien va y mete una puntadita ahí, se reflota y sale. Se reflota todo. Y como decía el gordo Porcel, son años. Me encanta, porque en eso nos parecemos mucho con Rubén, porque a mí también me gusta repasar, ser riguroso con la historia, porque claro, hay también mucha leyenda urbana. Muchas leyendas, se inventa mucho, y es bueno documentarse, es bueno ver las fuentes, los libros, los discos, repasar, por respeto mismo a los protagonistas de la historia, ¿entendés? O sea, yo hablo mucho de esto con la gente y me gusta mucho por eso tu rigurosidad, cuando das nombre, apellido, fechas, protagonistas, un historiador permanente de nuestra música. Tengo que hacer la primera pausa, o sea, como esto en televisión, pero mucho vamos a hablar todavía, porque quiero preguntarte cómo fue esa evolución, si hoy los jóvenes siguen interesados en nuestra cultura. Hay nuevas generaciones muy interesantes, tenemos una Berta Roja, tenemos un Ismael Ledesma, tenemos tanta gente valiosa. Yo no quiero mirar nunca el vaso medio vacío, quiero alentar a que nuestra gente, ¿qué más nos falta? Soy asesor del Parlamento también en temas justamente culturales, ha asesorado a mucha gente en estos temas delicados. Me gustaría hablar un poco de políticas culturales también, ¿eh? Y antes de ir te voy a comentar algo. ¿Cómo no? Eladio Martínez, el creador del primer chamamé. ¿Cierto? ¿A mi corriente por ahí? A mi corriente por ahí. Título original, Tesaú. Letra de Gumercindo Ayala Aquino. Melodía de Eladio Martínez, a quien cuando los correntinos le pidieron una melodía que los identifique, le dijo a Samuel Aguayo: peina peti, polka yecutubia, yapota peti, polka siriri, a correntino benguará. Y le dijo Aguayo: hemos chamamé, teico. Chamamé, en nuestro guaraní, quiere decir lo improvisado, lo hecho a los apurones. Y ahí quedó. O sea que el guaraní es el que, es decir, el chamamé tiene origen guaraní y paraguayo. Y se lo había dicho yo a Mirta Legrand. Bueno, interesantísimo. Cada cosa que hablemos con Rubén va a ser para coleccionarlo. Le voy a preguntar también cuando era actor de radionovelas. Porque antes yo escuchaba La Cieguita de Petirosi, el Conde no sé cuánto, el Reón de Francia, paraba toda la siesta, se paralizaba el país. A la vuelta hablamos de ese momento también de la historia de la radiofonía, que es también nuestra historia, con nuestro invitado especial, el doctor Carlos Rubén Ojeda. Ya volvemos con más de Conversando la Noche. Bien, estamos con el doctor Rubén Ojeda acá, hablamos en el corte que somos de los 50 ambos. Él un poquito antes que yo vino, por eso tiene alguna experiencia más que yo. Por ejemplo, en la radionovela. ¿Quién era Turia? Ricardo Turia, un autor español que tuve yo la suerte de conocerlo y hacer con él radioteatro cuando tenía 5 años. Yo. Vino al Paraguay, Radio Comunero, entonces voy a decir el nombre porque puedo decir Radio Comuneros. Comuneros. Hizo Drácula. A las 10 de la noche
cuando ya terminaba la pensión de Doña Liga o la pensión de Doña Lolita en emisoras Paraguay, Sí. cuando ya terminaba la escuelita del buen humor que en Comuneros llevaba adelante don Félix Fernández con Emilia Rixhofer y Juan Bernabé, comenzaba Drácula. Drácula. Ricardo Turia, casi 2 metros, 1,90 y tantos de alto. Tipo imponente. Imponente. Y por supuesto la figura de Gunga, el criado de Drácula que hacía Ramón Patiño, el querido Ramón Patiño. Y Dorita Rodis era la actriz, la damita joven. En los relatos, Víctor Bobú Chávez Ya estaba Víctor. era el relator de la novela Drácula. Sí, porque había uno que iba contando la historia. Sí, ese relator. Y los otros actuaban. Claro. Ujú. A las 10 de la noche se paralizaba Asunción. Imaginaos. Claro. 1900, sí. Todavía estaba la televisión. Nada. Era 59, 1959, 1960. Y tanto éxito tuvo que urgía una segunda parte. Ok. ¿Cuánto duraba una temporada más o menos? ¿Un año? Menos. No, duraba menos. Eso fue como una prueba que hizo Turia. Entiendo. Unos Una meses. prueba. Creo que 6 meses. Ok. El éxito fue tan grande que urgía una segunda parte. Entonces él adapta y crea la novela. La primera fue Drácula. Sí. La segunda fue El hijo de Drácula. Ah. Y allí ya estaba también el otro niño, Regino Moscarda, que actuaba también en... Regino creo que ahora funcionario del Banco Central. Sí. Y vos eras el otro niño. Claro, éramos los 2 niños. Ya. Yo tuve la suerte porque yo leía muy bien corrido. Mi padre también es, entre comillas, el culpable de que yo a los 4 años ya leyera leías. correctamente. Y había que leer el guión. Claro, el libreto, El tenías libreto que ahí. leer el libreto. Y me llevó para una prueba, hoy le dicen casting, ¿verdad? Sí. Mi finada madrina, que era directora de la escuela Carlos Antonio López de Trinidad, porque Ricardo se hizo amigo del hermano de ella, en Barrio Obrero. Y los domingos ahí le daban al ñoqui, al tallarín. Claro. Y en una de esas, Turia le manifestó la preocupación porque le faltaba un niño para el personaje del hijo de Drácula que leyera bien, porque un chico a esa edad que leyera de corrido. Difícil. Y le dice mi madrina, yo te voy a traer, yo tengo un muchachito que es mi hijo prácticamente, mi ahijado. Me llevó, me probó y Esto en Comuneros ya. en Comuneros. Ya. O sea En que Comuneros. debutaste a los 5 o 6 años. 6 años. Qué bárbaro. Qué bárbaro. O sea que ella. Y eso era todos los días, todas las noches. De lunes a viernes. Qué curioso, ¿no? Mis además- padres me traían en el entonces línea 13, Mercedita, en Sí. Trinidad. Trinidad, Barrio Obrero, Barrio Obrero, Trinidad. Viajé varias veces en el Mercedita que bajaba ahí por Dominicana, también en Barrio Jara. Sí. Claro, pero imagínate que vos tenías colegio, que escuela tenías. Escuela. Y estabas de noche haciendo teatro. Sí. O sea, radio, teatro. Y comenzaste ya a vivir una vida que después iba a ser prácticamente ya lo que te iba a acompañar para siempre. Así es, Mario, así es. Y después, a ver, esa fue tu primera experiencia, pasó Drácula, el hijo de Drácula, y ya te fuiste quedando en ese ámbito. Durante la función de radioteatro, la querida y recordada profesora que tenía Domingo de Arte para la Juventud. Christopher, no. No, la del profesor María, ¿cómo se llamaba? La señora, ¿Sachero? no, mucho antes. Antes. Lo que Caramba. pasa es que vos me La llevas. edad, la edad. Tranquilo. De todas maneras, con ella seguís una trayectoria. Ella me lleva para hacer domingos de arte para la juventud. Hacía en radio y en el teatro municipal. Ajá. ¿Ah? Siempre la radio presente. Sí. Y en una de esas funciones de Domingo de Arte para la Juventud, la querida Mercedes Llané, a su recuerdo, un abrazo Mercedes grande. Llané. La conozco. Mercedes me convoca, se va, me ve y me convoca y me invita para teatro para niños. ¿Verdad? Teatro para niños, con Mercedes Llané. Una mujer extraordinaria. Extraordinario. Argentina de nacimiento. Argentina de nacimiento, paraguaya de adopción, autora de los versos de Navidad del Paraguay. Una hermosa. Con Esteban Moravia. Uno de los villancicos más bellos que hay. Y estando con Mercedes, Sí. Ernesto Báez, que estaba preparando la obra Mava Palamitarú,
Sí, me acuerdo. Maha Palamitaru. Entonces, me convoca, me invita, voy. Rafael Rojas Doria, Álvarez Blanco, Javier Franco, Espartaco Martínez, Sara García, Sara Jiménez, Emilia Rixofer, ¿verdad? Eran las figuras de ese elenco. Y estando en cartelera con Maha Palamitaru, 1961, Paraná vuelve al país en el avión Hidro Catalina, lo conoce a Isabel Sarli, Armando Bosch, arman, traban, van a hacer una película. La película se iba a llamar La Burrerita del Pacaraí. Y por supuesto, quienes estuvieron en la primera película de Armando Bosch, perdón. Sí. Estuvo Ernesto Rojas Doria, Cierto. Leandro Cacabelos, Eladio Martínez, ¿verdad? Creo que mi tío Aníbal Romero también. Sí. El más extraordinario, hoy pujé, chupé, manoñembo. Don Aníbal Romero. Aníbal hizo el cieguito en la película La Burrerita del Pacaraí. Sí. En El trueno entre las hojas hace el hombre a quien le comen las hormigas. Tremendo ese momento. Un epiléptico, actorazo. Y yo hasta antes de que se nos fuera don Aníbal, iba a visitarlo ahí cerca de la Plaza de Italia. Claro, en su casa. Bueno, ¿te recordaste no me digas que actuaste también en Burrerita de Pacaraí? Claro, yo soy el hermanito de Isabel Sarli en la película La Burrerita de Pacaraí. Era ¿Eso se filmó acá en Paraguay? en Paraguay. En Lambaré, en las inmediaciones de la casa familiar de don Bernardo Ábalos. La casa nuestra de la película, donde hay un Paco Batí impresionante, es ahí de la rotonda donde está la burrerita. Te subías hacia el cementerio, Sí. ¿verdad? 5 cuadras, en la mano derecha, en la misma esquina estaba. Ahí se grabó, Ahí se filmó. ahí se hizo. Pues. Pues se filmó eso con... Sí, señor. Sí. Esa era la casa de la familia de la Y burrerita. los argentinos traían todo su equipamiento. Todo. Pero acá no había. No, todo traía. ¿Qué todo. momento? Eso Paraná consiguió. No, ¿Quién consiguió que vengan ellos? don Nino Bosch. Ah. Él era el productor y tenía ciertas ganas de confraternizar aún más con Isabel Sarli. Pero no fue posible. Entre vos era el tema. Entre vos. vos. Que habrán sido parientes ellos de alguna manera. No, nada que ver. Nada que ver. No, nada que ver. En algún lugar recóndito de la historia Sí. yo pensé que... Pero mirá vos, qué historia, ¿no? El comendator. Y el comendator. El comendator es vos. El que hacía la promoción de las bicicletas. Sí. No sé el caso, ¿verdad? No sé. Nino Bosch era el modelo de las bicicletas Leñano. Lejano, sí. Italiana. Italiano, sí. Sí, bueno, ya su papá luego ya había venido, Sí, ¿verdad? Qué historia, ¿no? Y o sea que hiciste radioteatro, municipal, cine, todo antes de cumplir 10 años, Sí, prácticamente. así es. Qué bárbaro. Así es. O sea, vos estabas destinado a esto, Rubén. Y digamos que sí. Pero ¿cómo hiciste para que esto se convierta en tu profesión? Porque llega un momento en que los papás te dicen, está todo bien, pero tenés que comenzar a producir. Por cara dura. ¿Te acordás cuánto cobraste la primera vez? La primera vez que yo cobré 1.500 guaraníes. Eso es impresionante. En 1961, 1.500 guaraníes. Era un dineral. El pasaje era 25 centavos. Claro. 25 centavos. Yo la primera vez que me sonó único pago 3 guaraníes. Y Bueno, después ya 5 ya era sí. una suba extraordinaria. Después fue a 7. A 7. Fue a 10. Pero bueno, ¿por qué te pagaron 1.500? Por la obra de don Ernesto. Ajá. Por la obra de don Ernesto, Maha Palamitaru. El bolo. ¿Ya era Báez Reysofer Gómez? Sí. Ya era. Báez Reysofer Gómez. Sí, señor. Bueno. Porque justamente la obra transcurre en que el drama es si el niño de quién es, hijo de Carlos Gómez, que era Pablo, o el hijo de Ernesto Báez, que era Pedro. Cuando Ernesto Báez le llamaba al Mitaí para hacer que no era su hijo, le decía Pablo Pedro. Y Carlos Gómez le decía Pablo Pedro, Pedro Pablo. Porque los dos tuvieron relaciones con... Para la juventud que está viendo el programa, quiero más decir que estas personas que están nombrando, Rubén, son parte esencial de nuestra cultura, de nuestra identidad. Ernesto Báez fue un héroe cultural y popular, muy querido, ídolo realmente, como Jacinto Herrera. Eran figuras que paralizaban el tránsito en Asunción
y Ernesto tenía una gran picardía, una gran creatividad. Enseguida hablamos más de estos momentos históricos que da gusto tanto recordar con alguien que conoce y que vivió el proceso desde adentro, como el doctor Ojeda. Y cosa que si a Ernesto le decías lo que hoy le hace llorar a Vinicio, él no se enojaba. Caí. Era su marcante. Sí, señor. Bueno, y después me va a contar también la historia de los Álvarez Blanco, por ejemplo, los compadres, tantos años de historia, tantas anécdotas también y de muchos otros. Estamos haciendo un poco de historia, aprovechando la presencia del profesor. Ya volvemos con más de Conversando la Noche. Seguimos hablando con el querido profesor Ojeda. Es un libro abierto y va a quedar corto este programa. Vamos a tener que hacer otros capítulos, pero por lo menos estamos seguros que hoy la vamos a pasar bien. Decía yo, Ernesto Báez, un ícono, Carlos Gómez, Emilia Rizofer, toda esa etapa de la zarzuela, sí, que las familias íbamos. Nuestros padres nos llevaban como un paseo dominical al municipal y había 3 o 4 funciones de cada zarzuela, ¿no? Matinal, matiné, familiar y noche, 4. Así era. Sí. Y lleno todo, ¿eh? Sí. Ahora hay un equipo de gente que está tratando de recuperar la zarzuela, se está haciendo... Qué lindo sería. Sí, Sombrero Pirí se está haciendo. Me llamaron, yo les presté el disco original, Frutos Panes y Florentín Jiménez, parece, ¿eh? Y sí, y Rojas Doria hacía el galán y cantaba. No te puedo creer. Sí, señor. Rafael Rojas Doria era el galán de Sombrero Pirí. ¿Jao Purajey? Jao Purajey. No sabías sí. Antes. No, Rafa canta muy bien. Yo sé que todo era multitalentoso, ¿verdad? Sí. Los compadres también comienzan a fines de los 50, comienzos de los 60. Los compadres nacen durante el programa La Pensión de Doña Liga en Emisoras Paraguay. Ya. El querido Alex o Mario Allimora era el libretista. Gran escritor. Y Mario escribía y sacaba ahí el libreto y ahí se hacía... ahí nomás. En el micrófono, en la fonoplatea. Qué espectacular. Y en una de esas no llegaba a tiempo ya para escribir. Claro. Entonces, en vivo, hay que improvisar. Sí. Y la ocurrencia es Pillapátula, César Álvarez Blanco, Rafael Rojas Doria y César García, el popular Bolidote, comienzan a personificar a 3 viejitos que contaban chistes, viejos chistes, pero con una personalidad de viejecitos que ya se olvidaban de esto del remate. Eran Curé, Cabará y Pulé. ¿Por qué Curé? Porque Rojas Doria hacía el personaje de Sportivo Luqueño en la programación La Pensión de Doña Liga, que era la principal. Cure Luque. Entonces, Cure Luque, entonces sí. Le decían Cure. Cabará Álvarez Blanco, ¿por qué? Porque con la porte, compadre, hablaba de esa manera, ¿verdad? Sí. Y Pulé, Bolidote, ¿verdad? Por esa rapidez, esa improvisación innata. Así nacen los compadres. Increíble, ¿no? Y el siguiente programa ya la gente preguntaba, los compadres, ¿verdad? Y se fue fortaleciendo. Se quedaron 2. Una época también Carlos Gómez hizo el otro personaje, el otro compadre, ¿verdad? Pero se fue quedando la dupla Curé y Cabará. Qué increíble, quedó como algo clásico ya del humor paraguayo, ¿no? Te había preguntado, antes dejé eso en el tintero y no quiero dejar pasar, y si se necesita una política cultural más agresiva, si en realidad estamos recuperando algo, hay por lo menos ahora conservatorios, se creció, hay una orquesta sinfónica nacional, hay otra orquesta folclórica del Parlamento Nacional, hay un movimiento, pero ¿es suficiente, Rubén? Insuficiente. Alabamos, agradecemos, aplaudimos, pero falta más. Falta mucho más. En los mismos medios de comunicación hacen falta más espacios para lo que es cultura popular paraguaya. Es cierto. ¿Acaso hay un espacio con ficción paraguaya en estos momentos en los medios masivos de comunicación televisados? No hay.
no existe. Y ya se han dado pruebas de la extraordinaria calidad de nuestros jóvenes actores y aquellos que ya no somos tan jóvenes. Pero no hay. No, se apuesta y cuesta sostener, y siempre está el tema costo, beneficio, son empresas privadas, pero... Y aparte de eso, perdóname, Mario, Sí, sí. está imposible, Jack. No, tranquilo. Se enoje quien se enoje. Poder de decisión está en la mayor cantidad posible de personas extranjeras Claro. que no sienten la pasión cultural por el Paraguay. Pero no tendría que venir también un impulso estatal para esas cosas. Ah, eso, usted verá, no es ese. Mm, Lo que quiero decirte es que el chancho no tiene la culpa, Claro. sino el que le da de comer. La cureningo y curaja y abuelo mongarúa o supe. ¿Cierto? Es el propio Estado quien tendría que encarar, como decía mi querido Mario, una fuerte presencia en el apoyo. Estuviste en la municipalidad, habrás sufrido, La cultura siempre es habrás sufrido, el hermano pobre claro, de la administración. Sí. Teníamos que rogarle a los administradores porque nunca había plata Sí. para la cultura. Hay grupos musicales en la policía, por ejemplo, Sí, muy buenos. para animar la fiesta de los jefes. Sí, Sí, para yo sé. animar la fiesta. ¿Por qué no volvemos a las antiguas retretas? Sería una belleza. Hoy las plazas en el Paraguay sirven para albergar a las amigas de la noche y a los chepis de más hierba. Ya no se usa para la ¿Vos te acordás que había retreta. retreta militar y policial? A eso quiero llegar. Retreta policial y militar. Sí. Y todas las tardes vos escuchabas ahí las canciones Sí, señor. patrióticas. De ahí salieron Flores y compañía. Sí, ¿verdad? señor. Salieron varios. Entiendo tu enojo y tu rabia porque sos un luchador de esto y tenés razón y está bien que lo digas. Yo también tengo una gran lucha. A veces le digo ya, en materia de derechos autorales y de intérpretes, bueno, la gente no quiere pagar. No, es caro, hay que pagar. Y yo le digo, ese es justamente para no hacer pollada por nuestros actores y por nuestros músicos, tengo que pagarle sus derechos. Pero viene un grupo allá no. de la Loma del Quinoto y te dice con la puntita, solamente la puntita, solamente la. Y en cambio vos tenés acá, despierta Virgen, despierta y hacer. Sí. Y la gente prefiere ir a pagar por solamente la puntita. Apea ahí, güey. Pero además no se le discute las condiciones que ponga. Acá le discutimos todos a nuestros artistas. Es una lucha grande. A mí me da mucha vergüenza cuando hay elencos. Yo creo que vos también formaste parte que van a ir como embajadores culturales afuera y tienen que estar mendigando su pasaje, ¿verdad? Hoy en día veo a los muchachitos haciendo malabarismo o bailando en la calle pidiendo que alguien vaya a Ahora aportar. están ahí en República Argentina, ahí en Sí. San Martín. Sí, eso me están juntando para su... Sí, para ir a un festival de danza a representar al Paraguay. Esas cosas son las que no pudimos todavía cerrar de alguna manera. Tiene que haber una manera, no puede ser que todavía sigan mendigando para ir a mostrar nuestra cultura, ¿verdad? No sé, tenemos mucho patriotismo de la boca para afuera, Rubén. De la boca para afuera y ni qué decir del teclado para Ahí adentro. somos todos. Del teclado para adentro y de la boca para afuera. Pero bueno, vos sos asesor del Congreso. Fuiste. Fui. Ya No. no. Fui cuando estaba el amigo Orlando Fiorotto. Con él hicimos pequeñas, grandes cosas por la cuestión que hace al apoyo. Se llevó los restos de Emiliano R. Fernández al Panteón de los Héroes. Sí, me acuerdo. Se oficializó el Día de la Polca Paraguaya. Se oficializó el Día de la Guaraní. Un montón de cosas. Y ojalá alguna vez lleguen otras generaciones, como dijo alguien, ¿verdad?, a rescatar del arcón de los olvidos a lo que hace la política cultural paraguaya. Qué lindo. Antes, te va a parecer una perogrullada lo que voy a decir, Mario. Te va a parecer una perogrullada. Pero hoy en día ya no se cantan el himno nacional en las escuelas. Antes cantábamos el himno nacional, el himno a la independencia, Sí. el himno a Boquerón, todo eso hacíamos. Sí, sí. Las famosas veladas que hacían en las escuelas era Santa Fe, Palomita, Pericón. Hoy en día hacen perreo. Sí, se está tratando, hablé de esto con el ministro Luis Ramírez y están procurando, creo que están otra vez, ahora pues no se puede más obligar, hay que sugerir que hagan.
Entonces están ahí negociando. Sí, yo vengo de la misma época, cantábamos en Canción Mariscal el 1 de marzo. Teníamos que aprender las biografías de nuestros músicos en la clase de música, en segundo o tercer curso. Pero bueno, lo ideal nomás sería, Rubén, para cerrar esta parte, después quiero entrar en la parte concluyente ya con un poco de lo que estás haciendo ahora. Tenemos que lograr que a los músicos, que a los jóvenes les guste naturalmente la música nuestra. Por eso yo les apoyo mucho a estos chicos ahora, Pura Hey Soul, le veo bien a Néstor Loy, Los Caminantes, le veo muy bien a Tierra Adentro. Quizás a través de ellos otra vez el joven se incline por sus artistas, como nos pasó a nosotros con el nuevo cancionero de mi generación, por ejemplo, que ahí nos acercamos todos otra vez a Flores, a Arminio, a todos, a través de Maneco y compañía, ¿verdad? Está faltando eso y creo que ahora podría ocurrir. Hay mucha gente nueva maravillosa. Lo que a mí me preocupa, por ejemplo, Mario, es que dentro de ese grupo de gente nueva van dejando de lado el arpa paraguaya como forma parte del conjunto. ¿Verdad? Ponen batería, esto está bien, todo tiene que evolucionar. Sí. Pero el sentir de la música auténticamente paraguaya no puede estar sin el arpa, sin la guitarra. Una preocupación muy especial. Sí, está bien. Tomo nota de eso porque es cierto. Hablé recién con Rocío Cristal y con su marido y cuando sacan el arpa allá en Dubái, en Doha, enloquece la gente. El arpa es Paraguay. Paraguay es el arpa, musicalmente hablando. Es nuestro documento de identidad universal, el arpa paraguaya. Otra cosa, esta generación de nuevos intérpretes siguen apelando a las grandes obras de Flores, de Emiliano, de Mauricio, de Barbosa, de Epifanio, para ganarse el aplauso primero. Y creo yo que tenemos que incentivar para que haya nuevos creadores, para que haya nuevas creaciones. Alguien me dijo una vez, Emiliano ya ponga la última letra y por otro como él no va a haber. Perfecto, como otro igual a que me Yambay no va a haber. Claro. Pero ñañeja, Ana, vamos a buscar, vamos a motivar. ¿Qué motivación tiene hoy un joven músico o un joven poeta para que pueda crear y crear y crear, se difunda su canción? Claro. Bueno, tengo que hacer la pausa y quiero que no te me ponga nervioso, ni que nos suba la presión ahora el profesor y me siento... No, coincido plenamente y tenemos que ayudar nosotros de los medios. ¿No? Si no se difunde la obra de ese nuevo creador, queda frustrado también. Y que apoyen a los medios. Vamos a ser sinceros. Sí. Vamos a comenzar con el propio Estado, que apoye a los medios. También los que ponen mucha paraguaya tengan un incentivo. Que apoye a los medios para que tengan un programa de cultura popular a proponer a el pueblo paraguayo. Se puede hacer un estímulo impositivo, inclusive. Estamos ya legislando acá con el profesor. En cualquier momento vamos a irnos a la Cámara de Senadores. Hacemos una breve pausa. Me encanta escucharle la pasión que tiene Rubén sobre estos temas, porque es la forma en que sentimos la identidad de un país tan fuerte, tan sufrido y tan heroico como el Paraguay. Hacemos una pausa, estamos con la última parte de esta interesante conversación. Bien, estamos en la última parte, se nos fue muy rápido el programa, me parece que vamos a tener que hacer otros capítulos con el querido Rubén Ojeda, pero igual vale la pena todo lo que se habló. Y no te pregunté, en el fragor de estos recuerdos tan fuertes, tu señora, tu familia, casado felizmente. Sí, señor, hace 49 años de matrimonio. 49 Mira, años. Ella, ¿verdad? Voy a cumplir en diciembre 49 años. ¿Cuántos hijos? 2 abogados y una odontóloga. Muy bien. ¿Nietos? Gracias a Dios. Una que está a punto de ser abogada, la mayor de mis nietas. Mirá vos. Y el otro ya está en la secundaria. Porque vos sos también abogado de profesión. Sí, señor. Que ejerce además la profesión. Sí, señor. No, por el momento no estoy ejerciendo. ¿No estás pleiteando? No estoy ejerciendo. Porque eso también hay que destacar, que lo que abrazamos esta vocación, a veces tenemos que buscar también otras cosas para ir adelante. Bueno, o sea,
orgulloso de tu familia, feliz. Don Marcelino ya falleció. Ya falleció, también falleció mi madre, doña Evangelista. Ustedes eran de Asunción. Yo soy de Asunción, yo soy asunceno. ¿Y ellos? Papá era también recoletano, papá era Claro. varios Recoleta, mi madre de Quindío, Ah, mira. de Axotei, Quindío. No veo a Sotel. No, ya, Axotei, Axotei es otro, es Axotei. Esa no conocía. Es una compañía. ¿Eh? Sí, señor, Axotei, ahí en las inmediaciones de Vallapuá. Claro. Vos te vas hacia Sí, Misiones, ¿verdad? A la mano derecha está Vallapuá y a la mano izquierda se entra ya rumbo para venir hacia Ubicu y compañía Axotei. ¿Nunca te tentaron para meterte en política? Me tentaron, pero prefiero estar en la vereda de enfrente. Sí. Prefiero Porque los tratar de- comunicadores pues siempre tenemos esa Sí. vinculación, ¿verdad? Porque me hubiese gustado verte ahí defendiendo justamente esta causa de la cultura nacional en un lugar de... Cuando joven no niego que estuve ahí con los compañeros en el favor de la juventud, pero ahí dije yo, no, esto no es para mí. Eso va a ver agua. rápido te vas a hacer un ping-pong. ¿Todo esto que hiciste, te parece que dio su fruto o te parece que predicaste en el desierto? Me parece que dio sus frutos, al menos para mí, para lo que yo siento, Ok. para lo que yo quiero, para mis hijos, para mis nietos y para muchísimos amigos y muchísimos compañeros. Por ejemplo, te voy a comentar brevemente. Sí. Tuvimos el honor con Rafael Rojas Doria, el desaparecido Luis de Oliveira y tanta otra gente, de ser los primeros en llevar el teatro popular paraguayo a Europa. La extraordinaria Plata de Ubrecao lo llevamos en el 2013 con el apoyo de la Cámara de Senadores en aquel entonces, ¿verdad? Y eso para mí, ¿A qué lugares fueron? fuimos a Málaga, a Madrid, Ujú. fuimos a Elche, fuimos ¿A una gira? Sí, en una gira. Qué lindo. Fuimos a una gira. ¿Y qué Estuvimos tal, todo un mes. qué tal la reacción de la gente? Lloraba la gente y llorábamos nosotros. Llorábamos nosotros. Imagínate, Rojas Doria, al cuarto día de llegar, síntomas del dengue. Ah, Nosotros callados allá. Él actuaba con una descubierta. Le sentábamos, pero él en un momento subía al escenario y se transformaba. Con sus 80 y tantos años. Y comenzábamos, y nosotros lo que quieto, claro. fue algo maravilloso. ¿Algunos maestros de la profesión que hayas recordado, que recordás siempre? En materia de locución, Rodolfo Cher Peralta, Víctor Babu Chávez, Silvio Noguera Ayala, don Lionel Enrique Lara, Humberto Rubín, Humberto. figura para mí extraordinaria. Ujú. ¿Y en teatro y en la cultura musical y En teatral? teatro, Ernesto Báez, Carlos Gómez, El Gordo Vargas, Alejo, Alejo Teodulo Vargas, gran actor. Rafael Rojas Doria, César Álvarez Blanco, en materia de maestro, ¿verdad? Y Aníbal Romero, perdón. y Aníbal el tío Romero. Aníbal Romero. Y en tu podio ya dijiste, Paraná, Alfonso, habías hablado también de Johnny Monte, para mí el tercero. Johnny Monte. Johnny Monte. Y en materia de mujeres, Alma María Baezquen, Chinita Montiel y Betty Figueredo. Betty Figueredo. Claro que eso estuve la vez pasada hablando. Paraguay siempre produjo grandes cantantes femeninas, desde Perla hasta Gloria del Paraguay, Marisa, y sigue produciendo. Es una rama que hay que también destacar. Así es. Bueno, Chinita, ni qué decir, ¿verdad? Sí. Y llegaste vos a hablar con esos músicos que volvían del exilio después de la caída de la dictadura. Sí. Varios Sí, volvieron recién después. muchísimos. Herminio, por ejemplo. Claro, tuvimos la suerte, la bandera. Herminio, al final, Francia Campos y a mí, por ejemplo, nos contó la verdadera historia del porqué Valle I, que compuso Matías Goetz, él hizo figurar como si fuera de su autoría. ¿En serio? ¿Por qué? Porque para grabar en la Argentina en aquel entonces se exigía la autorización del autor. Sí. Entonces Herminio Jiménez dijo, es mía. ¿Y quién era el Matías este? Matías Goetz, el mismo que hizo Pancholo. Ah, paraguayo. Sí, Matías Goetz, Pero poco conocido. mecánico, acordeonista, claro, pero los Mirá vos. avatares del folk. Y es cierto que Samuel Aguayo medio firmaba también muchos temas que no eran de él. Samuel Aguayo hacía chiste de eso. Sí. Decía el otro día, ¡pum!
Cuento con una persona, chocamos y se cae la partitura, y va a ver la partitura. Y comenzamos a recoger y le miro la cara, le veo a Mauricio Cardoso Campos. Y justo los dos nos íbamos en Sadai para registrar el himno nacional paraguayo. Sí, escuché eso, que hasta el himno nacional. Él contaba eso. Pero eran muy adelantados porque en Buenos Aires ellos. Y sí, porque acá no había sociedad de autores. Pero se abrieron camino, tocaban en la radio. Claro, no. Aguayo era palabra mayor en Buenos Aires. Yo tengo algunos vinilos donde se lo presenta como un. La legendaria Mirta Legrand, por ejemplo, para ella su ídolo Samuel en Aguayo. música es Samuel Aguayo. ¿Verdad? Sí. Qué notable, ¿no? Cómo se puede escribir también toda una historia, y esto me apasiona a mí también, con los músicos que se quedaron también en Europa. Hay todavía hasta ahora. Sí, hay muchísimo. En Europa en este momento, por ejemplo, está Fausto Franco, él vive en Escocia, Sí. Uno de los arpistas de Paraná. El otro, Sixto Ramón Pedroso, en Suiza, ¿verdad? Sí. En Suiza. Está también el amigo Chilaver, que creo que José Chilaver, creo que en estos días está por llegar al Paraguay. Correcto. Y Dionisio así- Villamayor, creo que también en Estados Ya Unidos. falleció Ya Dionisio falleció. Villamayor. Está, pero varios maestros quedaron entre Estados Unidos, en Europa, Así siguen es. tocando. O inclusive con el caso de los socios americanos fueron cobrando sus derechos de autor allá, ya su jubilación, digamos. Hasta hoy en día, Sí. los tres sudamericanos son figuras puestas en las ferias de España. Aunque te parezca mentira. Increíble, ¿no? Conste que Alma tuvo un accidente, Sí. se cayó, tuvo una intervención quirúrgica, pero hasta ahora son figuras puestas en los festivales y en los programas de televisión donde repiten sus actuaciones. Última anécdota. Estando acá en la radio, se ponía una calaverita en los temas que era peligroso pasar. Sobre todo Epifanio. No había que pasar. Serenata, Shemboe Jarebe, Mm. Shejamín, eso. Era prohibido. ¿Por qué te toco este tema? Porque en realidad también, lastimosamente, la política contaminó el arte en Paraguay muchos años. Sí, señor. Eso por lo menos hoy se terminó, ¿verdad? Pero era triste. Muchos recién pudieron volver después, hasta Flores, ¿verdad? Sí, señor. Recién No, sí, muerto se lo trae ya en la repatriación de sus restos. Qué lástima que siempre la política en su fanatismo toca eso, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota y con esto me voy. Sí. Radio Nacional del Paraguay. Después de la cadena entraba siempre música paraguaya. Y en una de esas, al final ya Agustín Penayo, operador, Sí, ayer lo recordamos. Sí. se le escapa y va Despierta Virgen Serenata. Ya sormata y tira sobre. Oiga. Suena el teléfono. Epa. Hola. Hola. ¿Por qué levantó la música? ¡Cubre rubio! Era el rubio. No, y porque acá mi general dicen que usted... Yo tendré mi diferencia política con Epifanio, pero él hizo música para todos los paraguayos. Ponga de nuevo. Lo más cercano que me pasó fue cuando me llamó Alcides Rivero a retar porque puso un tema acá equivocado, pero llamó el propio Rubio. Sí, señor. Él escuchaba. Claro, pero además no tenía nada de protesta la canción. No. Porque era Epifanio, nomás se Sí, dejaba por eso, poner. así nomás. Y eso, ¿quién lo hacía? Maracayaputa. Claro, Casa de Armada. Sí, señor. Bueno, linda anécdota para terminar. Es un libro abierto el profe, pero hoy tenemos que, él lo sabe bien, cerrar en un periodo de tiempo determinado el programa. Me parece que es el comienzo de muchas otras charlas que vamos a tener con él para ustedes, porque creo que también lo disfrutaron. Gracias por venir. Aguillén debe. Hani que la pendere saray lo mitad. Y potuyera bejanguate taraijo. Hain barete bejanguata barandú. Ñamoten onde. Ñanen baete. El Hasta siempre. profesor Carlos Rubén Ojeda, hoy conversando la noche. Gracias, buenas noches.